Vimos ahora en la cabina al congresista Eduardo Málaga Trillo. Esto a propósito de una denuncia hecha por un diario, el diario Correo, sobre el uso de una oficina de Perú Libre en el Congreso, la Oficina de Asesoramiento Científico del Congreso, por la bancada de Perú Libre. El congresista Eduardo Málaga ha alzado su voz y ha dicho que aquí hay que exigir no solamente una investigación, sino también un cambio en las reglas de juego. Bienvenido, muy amable. Gracias, Mávila. Fernando, buenos días. Buenos días. Bueno, es una denuncia grave, puesto que da cuenta de la presencia de 7 militantes de Perú Libre en la Comisión de Asesoramiento Científico que no tienen títulos, que no tienen producción científica. Y hemos tomado nota, por ejemplo, del retiro del señor Walter Jesús Velázquez Godoy, que habíamos aquí conocido en RPP, que se hizo conocido por haber hecho un robot quechuahablante. Estamos hablando de méritos eminentes en tecnología y en impacto cultural. ¿Por qué cesan a ese señor? ¿Es un feudo, es una chacra que puede ser manejada a título discrecional por el vicepresidente del Congreso, señor Valdemar Cerrón? Es una chacra definitivamente, Fernando, pero yo quisiera, para que la audiencia entienda el contexto, explicar un poco lo que significa esta oficina de asesoramiento científico. Algunos podrían entender que se ha creado recién para darle cabida a militantes de Perú Libre. Este es un esfuerzo prácticamente personal que desde mi despacho hemos liderado por 2 años, más de 2 años casi, a través de todas las presidencias del Congreso, para que el Congreso cree esta oficina de asesoramiento que es, dicho sea de paso, la primera de su tipo en parlamentos latinoamericanos. Nos pone a la par que otros parlamentos como Alemania, como España, como Reino Unido, etcétera, que lo usan para hacer prospectiva y dirigir mejor los esfuerzos de los legisladores hacia temas actuales con evidencia científica. Digamos, ese es el resumen de lo que debe hacer esa oficina, y es además a través de eventos, a través de publicaciones, de boletines que informan a la gente, a través de consultas, servicios de consultas. Entonces, la oficina se terminó de concretar hace unos 4 o 5 meses, ya finalmente con un acuerdo de mesa directiva. Pero el punto de fondo acá está en la discusión, es que ciertas áreas del Congreso son repartidas, son distribuidas cada vez que una nueva mesa asume. Entonces al presidente, al primero, segundo y tercero vicepresidente le tocan diferentes áreas. En el caso del señor Cerrón, le ha tocado el área de cooperación internacional y el área de asesoramiento científico, la oficina de asesoramiento científico. Así pasa también con las otras vicepresidencias. Claro, eso iba a Entonces preguntar, queda ¿cómo responsabilidad. Es decir, ¿dónde ha estado el camino, digamos, abierto para que se pueda hacer un uso de esa naturaleza? Claro, pero digamos que esa es práctica parlamentaria, es tradicional distribuir las áreas para su manejo y administración. El problema es cuando cada persona hace un uso de esas áreas para favorecer un esquema de clientelaje, clientelismo, ¿no? Para poner prácticamente a sus partidarios. Entonces, si la gente de confianza es capacitada y es buena, no hay ningún problema, pero si la gente de confianza es como la que ha puesto el señor Cerrón en estas oficinas, tenemos un gran problema. ¿No debería existir un candado para evitar que gente de confianza, digamos, ocupe puestos que requieren otro tipo de capacidades? Totalmente, debería haber candados, pero por eso hablamos siempre de que los procedimientos del Congreso tienen que ser reformados. Estas son cosas que nadie quiere cambiar. Si tú les pides cambiar, nadie va a querer cambiarlas porque es un vehículo para poder colocar gente del partido en estos lugares. Ahora, el problema es también que se está desvirtuando la necesidad o la importancia de tener órganos altamente especializados en el Congreso. La intención de esto ha sido, lejos de un favorecimiento personal, porque yo no tengo bancada ni partido, ni he colocado a nadie ahí, ni tengo un cargo siquiera en esta oficina. El objetivo ha sido dotar al Congreso de una suerte de CEPLAN, una suerte de órgano estratégico de planificación, lo cual redundaría en su capacidad, en la calidad legislativa, en la imagen al público, en la aceptación. ¿Y qué tenemos ahora? Todo lo contrario, porque se han destapado por 2 medios ya que solamente ha servido para incluir a gente del Partido de Perú Libre. Pero para contratar personal calificado en una oficina de esas características hay términos de referencia. Hay que probar que uno es competente y que es productivo en el campo científico, ¿o no? ¿Cómo se ha contratado a esa gente? Claro, pero Fernando, hoy en día cualquiera te saca un doctorado. Con eso te digo todo, ¿no? Entonces, exigir doctorados ya no se ha convertido ya no es una valla suficiente. Pero publicaciones, contribuciones. Claro, eso no está determinado en los Claro, a eso perfiles. nos referíamos cuando le decía, y cuando usted además corroboraba la necesidad de un cambio en el reglamento. Porque si esto es simplemente parte de un cuoteo, porque le corresponde al vicepresidente, le corresponde, claro, así nada más, y es un tema de elegir personal de confianza, el problema se va a repetir. Hoy será Valdemar Cerrón, pero de pronto, mañana o pasado, es
otro congresista el que nombra ahí a su propia gente de confianza. Y habría que revisar históricamente todas las mesas directivas. Y nadie garantiza que finalmente esta oficina de asesoramiento científico cumpla con el objetivo para el que fue creada. Que a eso quería apuntar antes para que nuestros televidentes y oyentes entiendan muy bien cómo aporta una oficina de asesoramiento científico y mejora la calidad del trabajo legislativo. El ejemplo más sencillo, creo, es, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿no? Hay una ley que se ha aprobado hace poco donde se dice queremos promover los beneficios de la inteligencia artificial, pero hay un debate en el mundo sobre los peligros de la inteligencia artificial, los riesgos de la inteligencia artificial, que tienen que ser regulados y prevenidos de alguna manera. Tú misma has sido víctima de, ¿no es cierto? Las impersonaciones, se dicen, el impersonar personas, el robo de identidad, etcétera, todas estas cosas. Una oficina de asesoramiento científico lo que hubiera hecho es una revisión exhaustiva de la legislación en otros países, de los avances científicos, de los riesgos tecnológicos y poner esa información a disposición de todos los parlamentarios que tienen que votar la ley. Y en ese momento hubiera surgido un debate informado y alguien hubiera propuesto un texto sustitutorio para mejorar esa ley. Un ejemplo clarísimo, pero lo mismo aplica a temas de salud, a temas de agro, de fertilizantes, política de seguridad social, inteligencia, etcétera. Es una oficina que siempre está adelante de lo que va pasando en el ámbito legislativo. Entonces, tenemos un logro en el Congreso con respecto a ese tipo de organismos, pero se ha mal utilizado completamente. Y eso me llama, perdón, para cerrar la idea, no solamente al cambio de reglamentos y de formalidades, sino también a la responsabilidad que tienen que mostrar los miembros de la mesa directiva. Creo que harían bien todos en este momento en transparentar cómo han hecho sus procesos de contrataciones en cada una de las áreas y sectores que les han correspondido tocar. Congresista Málaga, debemos cumplir con la pausa, son las 9:45, pero luego de escucharlo concluimos en que debería ser una oficina apolítica, que el personal que forme parte de ella sea personal que no tenga que ver necesariamente con una tendencia política, porque está para ofrecer asesoría y conocimiento a todas las bancadas. En las comisiones, por supuesto, que se requiera. Hacemos una pausa y continuamos nuestra conversación con el congresista Eduard Málaga Trillo. Retomamos nuestra conversación con el congresista Eduard Málaga, que es un científico también de larga estadía en Alemania como biólogo, y por eso nos importa su opinión. Usted nos ha dicho que se creó con grandes esfuerzos esta oficina de asesoramiento científico para el Congreso para que anticipara y diera contenido y rigor a las leyes. Y sin embargo, es una oficina llena de miembros de Perú Libre que no tienen competencias particulares. Pónganos como ejemplo, por ejemplo, el caso de la ley forestal. ¿A quién se consultó? ¿Qué opiniones hubo antes de que los congresistas rápidamente, de última hora, votaran una modificatoria que puede tener gran impacto sobre nuestra Amazonía? Me parece un estupendo ejemplo, Fernando, porque para esa ley se tomaron en cuenta criterios políticos, criterios de intereses económicos y muy poco criterios técnicos y científicos. Obviamente todo el tema ambiental, todo el tema ecológico ha sido puesto de lado para la aprobación de esta ley porque lo que se ha priorizado es el interés humano, por así decirlo, sin tomar en cuenta que el desarrollo económico tiene que tener un equilibrio con la protección del ambiente. Y en este caso no se está priorizando eso. Lo que hubiera hecho una oficina de asesoramiento científico es decir, bueno, ustedes, yo no les voy a cambiar sus intereses, ni sus creencias, ni sus ideologías, pero sí les voy a dar la información exacta del impacto de lo que va a pasar si es que esto sigue ocurriendo de la misma manera o si es que se aprueba esta ley. Yo creo que esa información técnica, objetiva, apolítica es necesaria. Nos hubiera quizás ahorrado algunos votos, no sé si hubiera cambiado el sentido de la votación totalmente, pero sí hubiéramos tenido una votación más consciente. Y sobre todo también, Fernando, a la hora de preparar los proyectos. Muchas veces los legisladores preparan sus proyectos y luego son revisados y consultados, enviados a opinión a diferentes entidades, muchas veces rebotan, son objetados, cuando si tuvieras esta oficina estarías asesorado desde el principio, incluso desde antes de formular el proyecto de ley, lo cual haría que tu proyecto sea mejor. Pero esa práctica pues no está cumpliéndose y ahora mucho menos. Entonces, solamente para volver muy brevemente al tema de lo que está pasando ahora con la Oficina de Asesoramiento Científico, solamente quiero decir que espero que el señor Cerrón asuma la responsabilidad y explique lo que está ocurriendo y por qué se está haciendo de esta manera y corrija el rumbo. Tiene todavía unos 4 o 5 meses antes de que cambie. ¿Cuál es el presupuesto que tiene la oficina para contratar Entiendo personal? Que para personal es por encima de los 70.000 soles mensuales y donde no hay productos todavía. Los productos han sido reuniones de coordinación, cuando debería ya haber al cabo de 4 o 5 meses por lo menos un primer boletín que nos dice cuál debe ser el ejemplo a seguir.
por dónde vamos. De acuerdo. Antes de concluir con el programa y de que nos gane el tiempo, quería hacerle una consulta sobre este concierto en la Universidad de San Marcos en homenaje a Pedro Suárez Vértiz. Hay una propuesta para declarar el Día del Rock Nacional a propósito de la fecha del nacimiento de Pedro Suárez Vértiz. ¿Cuál es su opinión sobre el tema? Mi opinión es que Pedro Suárez Vértiz, como artista nacional reconocido, merece un reconocimiento máximo. El día de su fallecimiento, yo le solicité al presidente Alejandro Soto una suerte de condecoración del Congreso, que evalúe esa posibilidad. Hacerlo ahora por proyecto de ley, por un día del rock, es un camino alternativo que creo que ha venido generalmente de los Pero fans. Entiendo que la familia no está de la acuerdo familia con no la estaba. propuesta. A ver, vamos por partes. Yo decidí como amigo de la familia esperar a ver si es que había un pronunciamiento de ellos, un deseo de ellos, porque justamente uno no quiere chocar con el deseo de la familia. Pero hubo una iniciativa de mis colegas de Avanza País de hacer este proyecto de ley para el 28 de diciembre, que es el día de su fallecimiento. Claro, y la familia no estaba de acuerdo con esto, entonces lo que se ha hecho es solicitarles a mis colegas que se cambie es la fecha para el día de su nacimiento, con lo cual es más lógico, ¿no? Sería algo más apropiado, me parece, y en todo caso hay que reconocer también que hay muchos ciudadanos que están interesados en apoyar esto, o sea, no es un tema trivial, no se debe trivializar, y lo mismo debemos hacer con la mayoría de nuestros artistas que van pasando a mejor vida, ¿no? Pues bien, veremos entonces si se concreta esta iniciativa. El rock en el Perú merece como un género específico tener el mismo reconocimiento que otros. Tiene más antigüedad que otros, pero tiene una enorme audiencia entre los jóvenes y las letras parece que impactan cada vez más. Nos da también, además del impacto cultural, un sentido de unidad. Todo el tema cultural es un asunto que impulsa la unidad y la identidad del Perú. Y creo que lo de Pedro es evidente. A donde vas en el Perú, escuchas su música y es un tema que une peruanos aparte de las ideologías. Entonces hay que reconocer ese impacto. No solamente es la trivialidad, la farándula, el espectáculo, es el impacto que tiene sobre la nacionalidad y sobre un artista que quiso muchísimo al Perú. De acuerdo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido el congresista Eduard Málaga Trillo a propósito de una denuncia del mal uso que se está haciendo con los puestos de la oficina o los cargos que se distribuyen en la Oficina de Asesoramiento Científico, pero terminamos hablando también, por supuesto, del legado del tan querido Pedro Suárez Vértiz. Llegamos al final del programa, son las 10 en punto.